Bueno, pues buenos días. Y algunos no me ha dado tiempo a saludarlos, así que un saludo, un abrazo desde casa también. Saludos. Y comienzo con lo último de las últimas cuestiones que ha compartido nuestro hermano Efraín, que es la determinación en la vida cristiana, ¿verdad? Siempre se nos habla de las tibiezas, que hay que estar siempre en un término medio de las cosas. Dicen que la virtud está ahí, ¿no? Y hay cosas en las que no vale. La vida cristiana es una vida de determinación. Y lo traía ahí como una de las conclusiones. Y escrito está. Así que la determinación, qué importante es tener determinación en las cosas, ¿verdad? Cuando hay que afrontar algo, ir a por ella. Y nos podemos equivocar, pero yendo de esa manera, posiblemente el éxito sea mayor. Así que tenemos para hoy un capítulo muy interesante, ¿verdad? Un capítulo muy interesante donde se nos dice, estad gozosos en la prueba. No gozosos en la prueba, sino con sumo gozo, o sea, todavía más en las pruebas, en los avatares, en la lucha, como solemos decir, ¿de acuerdo? Entraremos un poquito más adelante en esa cuestión. Mientras vamos a presentar un poquito esta carta, porque la comenzamos hoy, estos 5 capítulos que tenemos los iremos viendo poquito a poco, y se atribuye como autor de esta carta a Santiago, el medio hermano de madre, lógicamente, de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro Santiago o Jacobo en el Nuevo Testamento, como Santiago el menor, Santiago el mayor, apóstoles del Señor, pero se le atribuye los estudiosos y demás al hermano o medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, a Santiago. Santiago en un principio no creía en el Señor, por lo que nos dice la Escritura, aunque luego, posiblemente después de la resurrección del Señor, se convirtió en uno de los principales de la Iglesia en Jerusalén, como nos dice en el primer capítulo de Hechos. O sea, que cambió la situación. Venimos del libro de Hebreos, un libro que hemos visto que nos deja claro una serie de cuestiones fundamentales, como que el Señor es nuestro sumo sacerdote, eso queda claro, y andamos por fe. Es un libro de aliento, de ánimo, de entusiasmo para aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo, pero es que ahora hay cierta continuidad en esta carta de Santiago. Hay cierta continuidad de ánimo también, de aliento, de dejar las cosas claras, y eso lo vemos desde el principio. Es curioso cómo trata temas realmente importantes y del día a día, como es la comunión con los hermanos, que tengamos cuidado con lo que hablamos, también el tener gozo en la adversidad, en la prueba. Son muchas las cuestiones que se van tocando en esta carta, como también no juzgar al hermano, hacer lo bueno incluso aunque no se nos pida, perseverar en la oración. Y realmente hay pasajes en los que vemos muchísima similitud con otros libros de la Biblia, como puede ser Eclesiastés y Proverbios, y también otros que no están dentro de los canónicos, como son el libro de la sabiduría de Salomón. O también hay otro libro que, si mal no recuerdo, fue escrito unos 200 años antes de Jesucristo, que es el libro de Jesús, hijo de Sirac, también llamado eclesiástico, de mucha sabiduría, aunque no está dentro del canon que tenemos actualmente en la palabra. En definitiva, es una carta muy práctica, muy directa, muy directa. No se anda con rodeos, a diferencia de Pablo, que algunas veces pues encontramos ahí dificultad en entender las ideas y pues, le da muchas vueltas. Este es un lenguaje muy directo, un lenguaje que se entiende muy bien. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5, que dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nos podría llamar la atención aquí la presentación que hace de la carta, que como digo es muy directa, no se anda con rodeo. Saluda a los hermanos y salud, y empieza ya la exposición. Nos podría llamar la atención porque la carta va dirigida a esas 12 tribus que están en la dispersión. ¿De acuerdo? En la dispersión. Haciendo un poco de memoria histórica, en el 760 a.C. el reino del norte desapareció, conocido como Efraín, ya lo hemos comentado, ha salido en muchas ocasiones aquí. Ese reino del norte desapareció a causa de la invasión de Asiria. Y a partir de entonces, pues nunca más se supo acerca de esas tribus, porque se mezclaron con las naciones y no volvieron del exilio, cosa que no ocurrió con Judá. Con Judá y, si mal no recuerdo, parte de Benjamín. Fue la invasión de Babilonia, ¿verdad? Hubo un exilio, pero luego regresaron. Entonces, digamos que la tribu de Judá es la que se ha permanecido más pura, sin mezclarse con otras naciones. Y se refiere Santiago a esas tribus que están en la dispersión. Y también las 12, incluye Judá. Y es que resulta que después del martirio de Esteban, hubo también dispersión de aquellos judíos que vieron lo que ocurrió a esos convertidos al cristianismo. Pero no cabe duda de una cuestión. En la presentación de la carta, el mismo Santiago dice que es siervo de Jesucristo. Y luego dice más adelante que la carta va dirigida a los hermanos. Por lo tanto, se está refiriendo a aquellos convertidos al cristianismo procedente de lo que en un principio era el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, esto nos afecta, Es decir, que el pueblo de Dios no es un pueblo genético y no podemos tener ninguna duda acerca de esto. En Romanos 9:8 nos lo aclara, donde se nos dice que no somos hijos de Dios por la carne, sino por la promesa. Si nos vamos a Gálatas rápidamente, en Gálatas 3, versículo 26 al 29 dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y sigue diciendo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Estando revestidos de Cristo, somos linaje de Abraham, padre de la fe, y por fe recibimos el Espíritu Santo, que es Dios mismo en nosotros. No hay excusa. Esta información, toda esta carta que viene aquí, es también para nosotros. Si miramos detenidamente el versículo 2 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, a ver, nos está diciendo aquí, nos está exhortando Santiago a que cuando estemos en las pruebas, no solamente las sobrellevemos de la mejor manera posible, no solamente nos aguantemos, para así decirlo, no. Hay que sobrellevarla con sumo gozo. El gozo es algo más allá de la simple alegría, porque la alegría viene a ser un estado transitorio de emociones, cierto bienestar, que nos ha provocado una fuerte emoción. Pero el gozo va más allá. El gozo es un estado del alma, un estado permanente, constante del alma, y va asociado a seguridad, va asociado
a fidelidad, va asociado sobre todo a paz interior. El hecho de estar gozoso no significa que brinquemos y demos gritos de alegría y aplausos, no. Está referido a un estado del alma. Y nos dice ahí Santiago, cuando estéis en ese tiempo de prueba, tened gozo en el alma, tener confianza, tener paz interior. Pero, ¿a qué tipo de pruebas se está refiriendo? ¿Cuáles son las pruebas de las que me está hablando? Lo dice a continuación, porque nos dice, nos habla de la prueba de nuestra fe. Son pruebas muy concretas, pruebas en las que se valora la fortaleza de tu fe. ¿Cuáles pruebas pueden ser esas? Pueden no ser las mismas para nosotros. Lo que para mí puede ser una prueba de cómo está fortalecida mi fe, para ti puede ser que no. Y al revés. ¿Cuáles son estas pruebas? ¿Cuáles son esas pruebas que pueden valorar la fortaleza de mi fe? Puede ser un comentario despectivo que hayamos escuchado acerca de nuestra fe o acerca de la palabra de Dios. Puede ser un mal testimonio que hayamos visto en alguien de nuestra congregación. Puede ser una enfermedad. Puede ser un tema económico. ¿Qué puede ser lo que ponga a prueba la fortaleza de nuestra fe? ¿Puede ser también presión del entorno? ¿Cuántas circunstancias ponen a prueba nuestra fe? ¿Son muchas? ¿Son continuamente? ¿Continuamente o la tenemos la suficientemente afianzada y con buenos cimientos como para decir, mira, circunstancias que me vengan, a ver cómo las manejo, cómo las negocio, pero la fe no la toca? No tengo ninguna duda. ¿O son muchas las circunstancias en las que te afecta y te planteas y te cuestionas cosas? Si realmente nos estamos planteando continuamente acerca de nuestra fe, quizás nos esté faltando fe. Y nos dice aquí, a continuación, en estos versículos, que quien tenga falta de fe para manejarse en esta situación, que la pida, que pida sabiduría, que el Señor se la va a conceder, que pida sabiduría. Pero quizás el problema continúa porque me dice la palabra, pide sabiduría, pero pídela ¿cómo? Con fe. Mire usted, si ese es el problema que tengo, que me está faltando la fe. Hermano, yo te digo que si tú te planteas esta cuestión, yo te digo que tú tienes la suficiente fe como para decirle al Señor, Señor, Dios bueno, ayuda a mi incredulidad. Quizás lo que nos esté ocurriendo es que sintamos ante esa adversidad, esa prueba, tristeza por lo que estamos viendo. Porque ¿quién no ha sentido tristeza cuando ha oído cuestiones despectivas acerca de la palabra de Dios? ¿Quién no ha sentido tristeza cuando te han señalado como diciendo, pero tú, ¿a dónde estás acudiendo? ¿Quién no ha sentido tristeza cuando hemos visto un menosprecio a lo que nosotros hemos vinculado nuestra vida? Quizás sea tristeza más que falta de fe. Tendríamos que distinguir una cosa de la otra. Es más, yo te voy a decir una cosa. Vamos a ver también cómo fortalecer esa fe que siempre pedimos, ¿verdad? Siempre deseamos, anhelamos que esté un poquito más fuerte. En griego, el término prueba viene a ser peirasmos y tiene una acepción también que se refiere a tentación. La prueba nos viene de fuera
esta circunstancia que hemos estado comentando, nuestro entorno, comentarios que hemos oído, situaciones externas, situaciones sobrevenidas de enfermedad, problemas económicos, nos viene de fuera. Pero hay otras pruebas que nos vienen de dentro. Nos vienen de dentro. Y ahí se podría incluir la tentación. La tentación tiene su raíz, tiene su origen en la mentira, en la envidia, en los deseos sexuales, en la pereza, en el orgullo, en la ira. Ahí es donde tiene la raíz las tentaciones. Y esas tentaciones que surgen desde dentro, y es verdad que puede haber estímulos por fuera que la viven, esas tentaciones nos pueden llevar a ciertas situaciones que nos aparten de Dios. He tenido un problema con un hermano, pero como mi orgullo está activo, eso me lleva a, oye, pues mira, dejo de reunirme, dejo de acudir, dejo de leer la palabra, porque en mi condición está el responder de esa manera. Esa ya es una cuestión, y aquí se podría hablar mucho acerca de esto, pero a lo que voy, esta es una cuestión interna, es una prueba interna. ¿Y cómo puedo yo fortalecer mi fe aquí? Pues te digo que en esa prueba interna, que viene desde dentro hacia afuera, ahí sí puedes trabajar. ¿Qué es lo que te provoca tentación? Esto ya es una tarea particular de cada uno. Si hay un estímulo externo que me esté llevando a caer en tentación y a apartarme de la fe del Señor, yo puedo trabajar en eso. Eso sí lo puedo controlar. Situaciones sobrevenidas desde fuera no, pero las que surgen desde dentro hacia afuera sí. La tentación. Ahí sí puedo trabajar. Si volvemos a la carta de Santiago, en los versículos desde el 13 al 16, nos dice así la palabra. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, sale de dentro. Y el 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis, no erréis. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia viene de nuestro interior y es un deseo exagerado por los bienes materiales y también por placeres deshonestos. La concupiscencia. Y hermanos, como bien nos deja claro la palabra, el Señor no nos va a tentar. El Señor no va a proponernos situaciones en las que podamos caer en pecado, porque el Señor no quiere el pecado de sus hijos. No lo quiere. Nuestra concupiscencia viene de nuestra propia naturaleza caída. Y ahí es donde nosotros sí podemos trabajar. Por supuesto, con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. Y podríamos decirle, como dijo el salmista en el Salmo 119, que dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Ahí es donde está la parte en la que nosotros podemos mejorar la calidad de fe que hemos recibido, de nuestra voluntad, de nuestra actitud, determinación, que era lo que comentábamos al principio. Tengo que tomar medidas con la ayuda
del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. También, igual que os sugerí, esa oración, Dios mío, tú eres bueno, ayuda a mi incredibilidad. También le podemos decir, Dios mío, tú eres bueno, ayuda a mi debilidad. En el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tenemos nuestra recompensa en un futuro y la inmediata, cuando hemos superado la tentación. Ahí, hermanos, sí podemos trabajar, no lo olvidemos. Y continuando con esta carta, quería hacer también la lectura de los versículos 21 y 22, que dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones hemos pedido, Señor, que no solamente sea oidor, sino hacedor? ¿Cuántas veces? Yo creo que casi en todas las reuniones de oración se lo pedimos. Y hay un peligro, que de usarlo tantas veces perdamos el sentido que tiene. Se lo pedimos al Señor, pero realmente ponemos de nuestra parte. Más adelante nos dice, en esta carta de Santiago, nos dice que nos pongamos en marcha y nos sugiere, en primer lugar, atender al huérfano y la viuda, es decir, atender al necesitado, y también sin mancharnos en lo que hagamos, por donde nos movamos, de no mancharnos con las cosas del mundo, con los avatares del día a día. Hermanos, esto no es fácil. Esto no es fácil. El Señor mismo en la oración intercesora dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No es fácil manejarse en el día a día y no mancharse de alguna manera, contaminarse de alguna manera con las cosas que tenemos alrededor. Y nos encontramos con este problema, porque estamos en el mundo, tenemos que hacer el bien, porque nos lo dice la palabra, al necesitado tenemos que hacer el bien, pero sin contaminarnos de lo que hay alrededor. Pero, hermanos, que esto se complica un poquito más. Porque nos dice en Santiago, luego en el capítulo 4, por el que pasaremos dentro de unas semanas, que tienes que hacer el bien aun sin que te lo pidan. Es decir, si tú tienes capacidad para ello y tienes los recursos y la habilidad, lo que venga bien, tienes que hacerlo. Es complicado, es complicado. Este versículo lo conocemos de sobra. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Hermanos, esto es complicado, no es fácil. Pero tenemos ahí en Proverbios 16:3, nos dice la palabra de Dios, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es la única solución que tenemos. Señor, lo que tenga que hacer es bueno, no es bueno, es ideal, está bien hecho, está hecho de manera correcta, y confiar en que el Señor nos va a allanar el camino o bien nos irá indicando de alguna manera cómo tenemos que actuar. En Proverbios 3 también se nos dice, encomienda al Señor tus caminos, ¿verdad? Y Él enderezará tus veredas. Qué buenos versículos para tenerlo siempre en nuestra mente. Y voy concluyendo. Se nos habla de gozo en la prueba. Muy bien. Pero, ¿y cuando no estamos en la prueba? ¿Y cuando estamos en la bonanza? ¿Qué pasa con nuestra fe? Es decir, nuestra fe se puede ver debilitada en los momentos de dificultad, en las batallas. Pero ¿qué ocurre cuando no existen esas batallas, sino todo lo contrario?
Es un tiempo de bienestar, un tiempo de prosperidad, un tiempo en el que las cosas nos van bien. ¿No hay también problema en enfriar nuestra fe? Podría ser también, cuidado con esto, no solamente pensemos en la prueba, vamos a pensar en la otra situación, cuando las cosas realmente nos van bien. Hermanos, tenemos que ayudar al Señor. Todos tenemos tentaciones, aquí no se escapa ni uno, seguro, y el Señor la sabe, pero al Señor le tenemos que ayudar, está en nuestra actitud, como hemos leído en el Salmo 119. En mi voluntad, en mi actitud está el querer obedecer, pero que sea una realidad, es importante. La paciencia es la recompensa que tenemos al soportar las pruebas, tanto esas que nos vienen de fuera como las que salen desde dentro. Con fe y paciencia heredaremos las promesas, nos dice en Hebreo. La determinación, qué importante es tener determinación, porque además aquí en este versículo, en el 8, nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, de doble ánimo, de doble alma. Unas veces voy para allá, otras veces voy para acá, respondo, actúo, pienso de una manera un día y de otra manera al día siguiente. Inconstante en sus caminos. Eso no lo quiere el Señor. Como también hemos hablado esta mañana, Satanás se encuentra al frente. El Señor es verdad que no prueba, que no tienta a nadie, pero sí es verdad, como lo tenemos en el libro de Job, que puede permitir, como lo vemos claramente en el libro de Job, que circunstancias adversas te aparezcan. ¿Con qué intención? La de fortalecer esa fe que nos ha dado. Y por último, decir que no hay otra solución, hermanos, que confiar en el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que hemos recibido. No hay otra. Escucharlo cada día y seguirle, ¿verdad? Que las palabras, como hemos cantado también, ese pan diario, que sea su palabra, que esté presente en nuestra vida continuamente. Y no olvidar cómo gestionamos esas pruebas que nos vienen de fuera. Cómo gestionamos esas pruebas que surgen desde dentro, la tentación. Cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestras obras, cuidemos nuestros pasos cada día, con la ayuda del Señor. Si no, no tenemos otra oportunidad. Amén, hermanos.